La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículo 4. ¿No eres tú, Señor, desde antiguo mi santo Dios que no muere? ¿Has destinado al pueblo de los caldeos para castigo? Oh roca, ¿le encomendaste la sentencia? Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal, no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué contemplas en silencio a los bandidos cuando el malvado devora al inocente? Tú hiciste a los hombres como peces del mar, como reptiles sin jefe. Los saca a todos con el anzuelo, los apresa en la red, los reúne en la cesta y después ríe de gozo. Ofrece sacrificios al anzuelo, incienso a la red, porque en ellos cogió rica presa, comida abundante. ¿Seguirá vaciando sus redes, matando pueblos sin compasión? Me pondré de centinela. En pie vigilaré, velaré para escuchar lo que me dice, qué responde a mis quejas. El Señor me respondió así: escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acercará y su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Salmo 9. No abandonas, Señor, a los que te buscan. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Tañed en honor del Señor que reside en Sión, narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 19. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia, y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si vuestra fe como un grano de mostaza, os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí, vendría, nada os sería imposible. Hay algo que me llama la atención de la primera lectura del profeta Habacuc, y es un reclamo. Tiene los ojos puros para mirar el mal, pero en el silencio contemplas al malvado, mientras el malvado destruye al inocente, ataca al inocente. Bueno, centrémonos en esa pequeña frasecita en un primer término. ¿Por qué? Porque es muy común ver a veces personas que se fijan solamente en las ganancias de los malos. Y el punto de referencia para preguntarle a Dios por qué me va mal a mí y por qué a los malos les va bien. Entonces siempre esa referencia, el malo, aunque haga las cosas malas, mira cómo le va bien al malvado. Yo que hago bien las cosas, a mí me va mal, ¿por qué razón? Entonces nos estamos convirtiendo como ese Pedro antes de su conversión. Un Pedro que no quería la cruz para su Señor. Un Pedro que está en las buenas con el Señor, pero cuando está en las malas, él se aleja. Porque no hemos entendido el llamamiento de Jesús muy concreto. Es un llamado a, como lo decía ayer el Evangelio, a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestras propias cruces. Es decir, no te fijes en el otro. Tu medida a trabajar es la medida de Cristo. Por eso el altar de la Santa Misa, su centro es la cruz. Lo que se nota en el centro del altar siempre es la cruz. ¿Y por qué las cruces no las han quitado de la iglesia? Porque ese es el centro de tu vida, para que recuerde que debes de fijarte en aquel que te dijo: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, Cristo te está pidiendo a ti fijarte en Él. Por eso siempre te está diciendo en el Evangelio: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miran las madrigueras, los pájaros tienen su nido, pero yo opté por la pobreza. ¿Dónde nació el niño Dios? En la pobreza. ¿Dónde optaron José y María
por vivir en la pobreza. Los santos más grandes que han existido han optado por la pobreza. Entonces, muchas veces en nuestro país estamos muy dados a mirar la riqueza de los corruptos y entonces siempre estamos en nuestro coloquio, en nuestras conversaciones diarias, siempre estamos hablando de que el otro se robó tal cosa, de que el otro bandido recibió cierto contrato y no se lo repartió a los demás. Siempre estamos hablando de lo que el malvado se robó o que hizo, que mintió, esa corrupción, el tema de todos los días, la plata. Eso es lo que está pasando muchas veces con los buenos. Es que el problema aquí es la corrupción de los buenos. Es que el bueno se ha distraído en el mal. Y no debe ser así. Deja que el malvado siga en su maldad. Tú sigue al Señor. Ora por los que puedas orar. Haz penitencia, haz sacrificio como te lo pidió la Virgen de Fátima. Todo lo que puedas hacer por tus hijos, por tu familia, por tus amistades, por esas personas que tú sabes que están en malos pasos. Pero tú sigue trabajando en tu conversión, porque si te sigues fijando en el otro, tu conversión se atrasa. Entonces ni el otro puede entrar al cielo, ni tú tampoco por estar fijándote en el pecado del otro. Entonces, si vas a fijarte en el pecado del otro, es para rezar por el otro, es para pedir la conversión al otro, o para llamarle la atención con caridad, con amor y también con templanza y carácter. Entonces, no justificarse en la conducta del otro, ni estar envidiando el pecado del otro, el robo del otro, la mentira del otro, porque el otro le va bien a pesar de que está en pecado. No, deja que el otro va a llegar a juicio como tú. Y es, como dice nuestro Señor, te la pone muy, muy clara en el Evangelio, ¿de qué te sirve a ti ganar el mundo entero si tu alma se va a perder? Es mejor entrar al cielo cortado, decir sin mano, si te hace pecar, si tu pie te hace pecar, córtatelo, es decir, aquello que te gusta, que te llama la atención. El dinero puede ser algo que nos llame la atención. Córtalo, corta esas miradas hacia esas personas que están haciendo el pecado, que están haciendo la maldad al inocente. Corta con ellas y ora por ellas y ayuda en lo que puedas al que está oprimido. Jesús pues se siente indignado porque unos discípulos no pueden sacar el demonio a alguien. Entonces Jesús dice, gente malvada y perversa. Gente sin fe y perversa. Dos términos que utiliza Jesús para llamar a aquellas personas que no pudieron expulsar el demonio. Entonces están muy enlazadas las lecturas por ese lado. ¿Sí? Entonces, por un lado, no te fijes en la maldad del otro. Y por otro lado, acrecienta tu fe. O sea, aliméntate de lo que vale la pena. Fíjate en los buenos ejemplos. Fíjate en los sacerdotes santos. Fíjate en los laicos santos. Fíjate en esas figuras que están haciendo bien las cosas, que están siguiendo a Cristo de verdad. Lee vidas de santos. San Ignacio de Loyola decía, si San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán fueron santos, yo ¿por qué no? Eso es, y San Ignacio de Loyola fue otro gran santo como San Francisco y Santo Domingo al fijarse en la vida de santidad de esos dos santos. Entonces, hagamos así, fijémonos en la vida de los santos, fijémonos en lo más alto que Dios ha puesto como luz, porque una luz no se puede ocultar, esas luces se prenden. Hay personas que han tenido visiones de cómo están en el fondo de las almas aquí en la tierra y algunas han dicho, hay lucecitas que se encienden en medio de la oscuridad y por eso el Señor nos dice, ustedes son luz en medio de la oscuridad y tenemos que prendernos de fe y pedirle al Señor, Señor, dame una fe de calidad, pero esa fe depende cómo oras también, porque si tu postura en la oración, si tu forma de orar no es tan piadosa, no es tan sacrificable, tu fe corre un riesgo de tergiversarse. Entonces, esto hay que profundizarlo, les orandi, les credendi. Bueno, entonces los discípulos les preguntan por qué no pudimos echar este demonio, pues por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. ¿Qué son las montañas? Cuando uno tiene fe, tú le puedes decir, dice el Señor, una montaña, échate aquí y la montaña se echa. Las montañas son los corazones duros. Entonces, cuando tú tienes fe, tu fe, cuando es auténtica, es una fe católica pura, totalmente compaginada a tu doctrina, a la doctrina católica, a la tradición, al magisterio, a la Biblia, tu fe va ablandando esas montañas y las va convirtiendo. Te pongo, y con esto termino, el ejemplo de Santa Mónica.
Qué fe la de Santa Mónica orar 30 años por su esposo y por su hijo San Agustín, San Patricio y San Agustín. Y esta mujer rezaba con lágrimas. Hasta San Ambrosio llegó a decirle, el hijo de una mamá que ha botado tantas lágrimas no se puede perder. Y así fue. San Agustín se convirtió. Entonces, la fe de Santa Mónica, su constancia en esa fe, su asistencia a la misa, a los sacramentos, hizo que San Agustín, una montaña, y su esposo San Patricio, otra montaña, ella pudiera decirles a esas montañas, arrójense a Dios, conviértanse a Dios. Pues hermanos y hermanas, que nuestra fe crezca con nuestra oración, que nuestra fe crezca con el santo sacrificio de la misa y que podamos nosotros decirle a esas montañas, decir a esos corazones, conviértanse para que se puedan convertir. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz sábado de la Virgen.